Bien, vamos a empezar. Vamos a dar inicio. Ya a ver. Ya están sufriendo tan pronto. ¿Por qué están sufriendo? Por una materia, dice. Por una materia y la voy a terminar. ¿Por una materia? ¿Qué materia? No. La suya, la suya. No se preocupen. Aquí de dos. El próximo 4 aquí nos vemos. Ay, no, profe. Bien, ¿bajaron la información de razones financieras? Ya están largos. A ver, silencio, muchachos. Esa información es importante porque de ahí se va a desprender algunos puntos que pueden venir en el examen. Toda la parte de la relación financiera. Bien, ahora viene una parte que son los proyectos. Aparte de proyectos de inversión, es un punto que tenemos que resolver dentro del examen. ¿Cuándo se da un proyecto? Un proyecto se presenta cuando hay excedente. ¿Qué tipo de excedente? De dinero. ¿Ok? El excedente de dinero me puede permitir a mí generar proyectos que sean por ampliación, por ejemplo. Ajá. ¿Tenía proyectos por favor? Me genera a mí la oportunidad para poder tener proyectos para ampliación, por ejemplo. Estos son, por ejemplo, ampliación de plan. ¿Ok? ¿Para qué otra cosa me puede permitir a mí el excedente económico que hay en la empresa? También puede ser por efectos de adquisición de maquinaria o de bienes. ¿Vale? Son los principales que vamos a tener. Ahora, cuando hablamos de la parte económica, ya les había dicho, puede ser el excedente, puede ser por recursos propios, que iría de la mano con el excedente, y en un momento dado, a partir de fuentes de financiamiento. ¿Sale? Ahora, cuando hablamos de recursos propios, esos van a derivarse directamente de lo que vendría siendo las utilidades. Ajá. ¿Qué pasa con el concepto de las utilidades en una empresa? Lo que va a suceder, mira, ahora sí quiso esta cosa. ¿Se te cayó o hiciste que yo la levantara? Y a mi edad, imagínate. A ver, ¿por qué por las utilidades? Aquí viene un concepto que es la parte de los dividendos. ¿Qué es un dividendo?
pregunto la última. No, Ahorita no. no. A ver, ¿Verdad? no, pues imagínate ya. A ver, ¿qué es un dividendo? Dividendo. A ver. Pues ahora empieza como dividir. No sé, profe, ahora ¿Qué vamos a hacer? estudiar. Sí, pero ese es aquí ahorita. Al último que platicar contigo. No te voy a regañar. No. Yo a nadie lo voy a regañar. Eso sí que no por seguro. Pero sí me preocupa al momento dado cómo te tengo que apoyar. Esa es mi función, ¿no? ¿Cómo te apoyo? Esto del dividendo es algo que ya lo debes de tú tener conocido. Y si te enfrentas al examen, ¿qué va a suceder ahí? O sea, ¿cuál es la expectativa? Tienes que haber tiempo para poderse poner a estudiar. Bien, ¿el dividendo de dónde proviene? ¿Quién me puede decir? Es el pago a los accionistas y proviene de las utilidades. Exactamente. El dividendo es lo que dicen que es el premio que se le va a dar a quién, a los accionistas o al inversionista. ¿Ok? Bueno, cuando yo tengo recursos propios, el dividendo es el que va a fungir precisamente para poder reinvertir dentro de la empresa. Hay dos teorías que hay que revisar. Estas teorías son de Miller y Modigliani. Creo que sí se escribe así, no me recuerdo. No, creo que no es Y, se fue muy feo. Modigliani, Miller y Modigliani. Él habla de la política de dividendos. Estos dos autores hablan de la política de dividendos. Si no encuentran su trabajo, me dice para que yo se los mande. Ellos indican que hay dos formas en que la empresa debe determinar sus políticas de dividendos, la cual es 50%, por ejemplo, se destina a reinversión. ¿Ok? Y un 50% restante para retiro. Ajá. Si se reinvierte, no hay ningún costo para quién, para la empresa, ¿verdad? ¿Qué pasa con el 50%? ¿Afecta al inversionista o no? Es un premio, pero sí le afecta. ¿En qué sentido? ¿Que recibe menos? No, En que ya es el 50% de la activa. no, Pues en que le va a generar más, ¿no? no, a ver. Pues, entonces, Ella de todas maneras ganó. El reinvertir, ¿a quién le inyecta recursos? A la empresa. A la empresa y sigue ganando, ¿no? Ese 50%, vamos a decir que tiene un castigo porque es un ingreso acumulable Impuesto. y genera un impuesto. Exactamente. Aquí que lo que va a generar ISR. ¿No? Por ese efecto ISR. ¿Por qué les digo esto? Porque es una estrategia. Si yo no quiero pagar ISR, pues mejor reinvierto todo y de todas maneras voy a seguir ganando porque me van a seguir dando ¿qué? Dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con mi inversión? Crece. Entonces, ahora, si ustedes lo ven desde un punto de vista, reinvertir también es parte de un proyecto. Ajá. ¿Para quién? Para el inversionista. Miller y Modigliani también dicen, ¿sabes qué? Lo que puedes hacer es 100% que se haga el retiro. ¿Dónde vemos todo esto? Esto, y es a nivel mundial, hasta que no pagas tú los impuestos, no puedes hacer la declaratoria de dividendos. Puedes hacer retiros anticipados, sí, pero ¿qué va a pasar? Cuando venga el término del ejercicio, vas a tener que pagar directamente ¿a qué? A descontarle al accionista o al inversionista lo que haya retirado. Sí puede haber eso. Pero una declaratoria formal tendría que ser posteriormente a la declaración anual. Si quieren ver ustedes qué es el efecto internacional, puedo pasar por adelante. Dice, ¿qué dice? Que es posterior a la declaración anual de impuestos.
¿Qué tipo de impuesto es el que estamos pagando? Ya sé que es ISR, ¿ok? Ya sé que es ISR, ¿vale? Pero hay una clasificación de los impuestos. ¿Qué tipo de impuestos es el ISR? ¿Qué tipo de impuestos es? ¿Otra? ¿Mandé? No. Porque el ISR no solamente es el ingreso. Ajá. El IVA, ¿qué tipo de impuesto es? Afecta al consumo. Acuérdense que los impuestos se dividen en directos e indirectos. El directo grava directamente sobre qué? También el IVA. ¿También? Sobre la utilidad. El ISR es directo. Directo. ¿Y a qué grava directamente? Y sería sobre los ingresos de los. Sí, pero el ingreso de qué se deriva. Sí, está bien. Recuerden que esta pregunta es de examen, ¿eh? El ISR grava directamente sobre la producción. Ajá. Y lo que habías dicho tú en ese momento, el IVA al consumo, es correcto. El IVA es un impuesto indirecto, grava directamente sobre consumo. ¿Ok? Entonces, hasta que yo no haya pagado los impuestos directos, por eso no quise colocarlo ahorita, porque se van a enfrentar, en algunos casos, a que van a tener que hacer doble tributación. Y recuerden que en este caso, para doble tributación, tengo que ver cuáles son los tratados internacionales al respecto. Entonces, hasta que no haya yo tenido el pago de la declaración anual de impuestos directos, es cuando yo puedo convocar a la asamblea de accionistas. ¿Por qué hago todo ese bosquejo? Porque para poder entrar un proyecto en una empresa, primero tengo que saber de dónde voy a sacar los recursos. ¿Ok? Ya pagó sus impuestos. ¿Qué es lo que hace ahora el presidente del Consejo de Administración, que en ocasiones puede ser el presidente de la Asamblea de Accionistas? Convoca a la Asamblea para revisar los resultados del ejercicio inmediato anterior. Ajá. Ahora, ¿cuáles son los plazos de la ley para que yo pueda hacer una convocatoria? También viene necesario. Eso es la ley mercantil. ¿Alguien sabe? Establece la ley que cuando tú haces una convocatoria, sea por asamblea ordinaria o sea asamblea extraordinaria, tiene que ser 15 días con antelación a la fecha de reunión y que tiene que ser a través de un medio de comunicación público. Posiblemente hasta ustedes han visto que en los periódicos de máxima circulación aparecen ahí esas convocatorias. Ajá. Donde se hace que una invitación a los accionistas a que se reúnan. ¿Qué pasa en estas reuniones? Bueno, ellos deciden, y recuerden qué tipo de acciones son las que tenemos aquí. Directo. ¿Qué tipo de acciones son? ¿Ordinarias? ¿Ordinarias o preferentes? ¿Cuáles son? Es pregunta de examen también. ¿Qué diferencia entre una ordinaria y una preferente? Que una toma de decisiones y la otra no. A ver, ¿qué? Como si participas, Ok, bien. No, es similar a eso. Y una tiene de pagar En las dos te pagan. pero en una pagan En una es sobre qué? Sobre el ingreso. Y la otra, ¿está bien lo que estabas diciendo? En la otra te van a dar una bonificación. ¿Quién determina la bonificación? Los que tienen derecho al voto. ¿No? ¿Y derecho a qué más tienen? A decidir qué pasa con la utilidad. Dios son los ordinarios, ¿no? ¿No? Sí, no, con los ordinarios. Acciones ordinarias. ¿No? Y las preferentes son las que solamente tienen derecho a recibir una bonificación. No tienen más. ¿Ok? Eso viene en el examen. No se les vaya a olvidar. Les van a preguntar derecho mercantil. ¿Ok?
Dentro del derecho mercantil le van a preguntar instrumentaciones mercantiles. Ahorita voy a entrar a esa parte. ¿Por qué? Bueno, aquí toman la decisión, ¿sale? Aquí es la toma de decisiones con respecto a qué? A las utilidades retenidas, con respecto también a los estatutos, a valorar cómo se ha comportado el Consejo de Administración, etc. ¿Ok? Y van a determinar también cuál es el rumbo de la organización para el siguiente ejercicio. También aquí, en un momento dado, se toma la decisión de si se acepta el presupuesto general para la empresa, la meta de ventas. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a determinar el estilo organizacional. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, en ocasiones hay proyectos de inversión que se requieren forzosamente en la empresa. ¿Por qué? Porque pueden venir proyectos y yo necesito ampliar la planta. Hago el estudio técnico y veo que ampliando la planta también voy a tener beneficios económicos. No cuento con recursos, ¿a dónde me voy? A las fuentes de financiamiento. Cuando hablamos de fuentes de financiamiento, recuerden que ya aquí va implícito que hay un costo del dinero, al cual le vamos a llamar interés. ¿Ok? Ahora, las fuentes de financiamiento, recuerden que son de corto plazo y de largo plazo. Aquí, las instrumentaciones que me va a dar las instituciones financieras va a depender a donde yo vaya. Si es banca de primer piso o banca de segundo piso. La banca de primer piso es la llamada banca comercial, la que actualmente ustedes conocen, pero realmente es banca de primer piso. Y la banca de segundo piso hace referencia a la banca de desarrollo. ¿Quiénes están aquí? Banco de Comercio Exterior, Nacional Financiero, Banjésico, Banrural, Banobras. Ellos te van a dar cierto tipo de créditos. No es lo mismo el crédito que te vayan a otorgar aquí a que te vayan a dar. Aquí, ¿qué tipo de crédito puedo yo obtener? Hipotecario. O líneas de crédito. ¿Qué tipo de crédito te va a dar la de segundo piso? Viene en el examen. Refaccionario. ¿Cuál es el otro? Crédito refaccionario, y el otro, ¿cuál es el que me estarían otorgando ahí? ¿Cuál otro conoce? ¿Cuál otro conoce? ¿Refaccionario? ¿O habilitación o avío? Ajá. ¿Para qué se ocupan ambos? Ahí voy. Refaccionario para maquinaria. La rehabilitación o avío generalmente son para sectores específicos, como este sector agrícola. ¿Cuál otro tendríamos ahí? Los sectores primarios. Ganadero. ¿Cuál? Ganadero. Ganadero. Te entendí panadero. No. Ganadero. ¿Verdad? Civícola. Todo lo que son las actividades primarias. ¿Okay? Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? La tasa de interés. La tasa de interés es más alta aquí y aquí es más baja. ¿Por qué es más baja aquí? Porque lo que pretende a través de este tipo de crédito es fomentar la producción, y en el otro no está fomentando producción. Y es claro aquí. ¿Por qué? Porque aquí lo que estás adquiriendo es un bien inmueble o un terreno. ¿Sale? Entonces la diferencia es que uno va directamente
hacia lo que es el desarrollo del país, y el otro meramente es ¿para qué? Pues para que te hagas de un terreno o un inmueble. ¿Ok? Entonces, yo tengo que conocer todos estos aspectos para saber de dónde voy a sacar. Esto para nosotros es muy importante desde el punto de vista financiero. A esto nos enfrentamos diario en las empresas. ¿Por qué nos enfrentamos esto diario en las empresas? Porque siempre se requieren de ¿qué? De recursos. Y sobre todo ahorita que está tan lastimada las empresas en relación a ¿qué? Al dinero. No todas las empresas tuvieron éxito. A ver qué pasó. Quiero ver qué dice. ¿Habilitación o qué? O había. 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 Gracias. Disculpen, no puedo decir aquí. Cuando lleguen tarde no me pregunten, pásense. ¿Vale? Si llegan tarde no hay problema. Ok, entonces, ¿se entendió eso? ¿De dónde tengo que sacar recursos? Ahora, otra forma es invitar inversionistas. Estoy viendo ahorita fuentes de financiamiento. ¿Puedo borrar? Sí. Allá, los que están en casa, ¿puedo borrar? Sí, profe. Vale. Otra cosa. Se me pasaba a decirles, el retorno al campus ya es prácticamente un hecho. Ajá. Yo sé que ya están ahorita un gran número de ustedes aquí, pero yo la otra materia que tengo, que es aplicación práctica, que ya les había dado a ustedes, ya tienen que regresar. ¿Ok? Entonces, paulatinamente, todos vamos a regresar aquí a la universidad. Yo sé que a algunos no les gusta, otros sí, pero esto ya es un hecho. ¿Vale? Bien. Ahora, me voy a meter a otro punto que es importante que revisen. ¿Aquí hay alguna pregunta? ¿Hay un órgano regulador en la tasa de intereses en la banca 1 y la 2? Claro, ¿quién es? Consejo Nacional. Banxico. Banxico. Es importante esto, porque te van a preguntar eso. ¿Quién regula las tasas en México? Banxico. ¿Y la Comisión Nacional de Bolsa de Valores? No, también. No, ¿puedes saber? Comisión Nacional CNBB. ¿De bebé? No. No. Esa no la manejo yo todavía. Comisión Nacional Bancaria de Valores, la de bebé. Ajá. Esa es un órgano regulador. Regulador. Ajá. Ajá. Y está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Esos son como intermediarios. ¿Vale? Ok. Pero quien toma las decisiones de la política monetaria, ¿quién es? Banxico. Y la política fiscal, ¿quién es? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para que no se confundan, ¿qué es el SAT? El SAT no es ninguna secretaría. Es el sistema de administración tributario. ¿Y qué representa el SAT? Es un órgano descentralizado que da apoyo a quién? A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ajá. ¿Vale? Entonces, Banxico es el responsable de la política monetaria y es el que va a regular las tasas de interés. Pregunta internacional también que les van a hacer: ¿quién es en Estados Unidos el responsable de la regulación de las tasas de interés? ¿Quién? No, el Fondo Monetario sería global, pero él no regula las tasas. En Estados Unidos, ¿quién es? La Fed. ¿Ok? Eso lo han escuchado en las noticias. Eso lo han escuchado. La Fed es la que va a presionar las tasas de interés y que presiona al Banco de México aquí, que de hecho hubo un incremento en las tasas de interés en estos días. ¿Ok? Ahora, ¿cómo que me acuerdo de esto? Les voy a preguntar indicadores internacionales. ¿Cuál es el indicador en México? El CETE es tasa de referencia. Ajá. Una tasa de referencia. Aquí es el IPC. ¿Qué es el IPC? Índice Nacional Precio Consumidor. IPC, ¿dónde está la I? Índice de precios y cotizaciones. Sí, cierto. Es el que nos van a preguntar. ¿En México cuál es? El INPC es el Índice Nacional de Precios y Consumidor. ¿El francés cuál es? Ay, para que se va para allá. No te me regreso, no te preocupes. En Francia
es el CAC 40. Ajá. ¿Estados Unidos tiene uno? ¿Estados Unidos cuál es? No, pues no. Es el Nasdaq, Ah, el Dow Jones. sí. Esos son los índices. sí, es. Y se los van a preguntar. Eso se los van a preguntar. ¿Cuál es? Nasdaq, Nasdaq, Dow Jones. Standard & Poor's. Standard & Poor's. Los Standard & Poor's no es. ¿Es referente también? No. El Standard & Poor's es una calificadora de valores. Ajá. El Standard & Poor's es una calificadora de valores. Es la que evalúa las empresas y a los países y que otorga una calificación. Pero no es un índice bursátil. Lo que va a medir que es el riesgo. Ujú. ¿Ok? Bueno, entonces está el CAC 40 en Francia. En España, el IBEX 35. En Japón, ¿cuál es? En Japón, ¿cuál es? El índice Nikkei. Ajá. Hay índices que son muy claros y que se los pueden preguntar. Me van a preguntar el español, el francés, el japonés, obviamente el de México, Estados Unidos, el alemán. Ajá. No me acuerdo. Estoy acordando ahorita de cuál es la pregunta. También les van a preguntar qué es una tasa pasiva y una tasa activa. ¿No? Una tasa activa, ¿no? Y una tasa pasiva. ¿Qué es una tasa activa? ¿Qué es una tasa pasiva? Ajá. Tenemos la tasa LIBOR y la tasa LIBOR, que son las tasas de referencia europeas. ¿De dónde vienen esas? Del Reino Unido. Ajá. Cuando se hacen contrataciones de créditos internacionales, se dicen a tasa LIBOR más 4 puntos. Aquí el equivalente sería la tasa de referencia. ¿Cuál es la tasa de referencia? Ya lo dijeron. El CETE. Entonces yo puedo contratar una deuda y me digan, ¿sabes qué? Vamos a tomar tasa de referencia CETE a 28 días más 4 puntos. ¿Ok? Bien. Ahora, hay otros mecanismos para llegarme de recursos. ¿Cuáles son? Voy a borrar. ¿Qué? Hay otros mecanismos de hacerme de recursos. ¿Cuáles son? ¿Puede ser el papel comercial? Emisión. ¿De deuda o capital? ¿Vale? De deuda. Pero para eso no tendrás que estar. Tienes que cotizar la bolsa de valores, ya sea a través de qué? Mercado de deuda o mercado de capital. El papel comercial es equivalente a, ¿vale? ¿A qué es equivalente el papel comercial? ¿Mm? Es un instrumento que tiene una equivalencia al CETE. ¿El CETE quién lo emite? El gobierno. El papel comercial quién lo emite? Las empresas privadas. Entonces, su equivalencia del papel comercial es el CETE. Si yo entro a la Bolsa Mexicana de Valores, a este tipo de mercados que es de capitales, yo puedo hacerme de recursos que están bien orientados, que pueden ser para capital de trabajo o para adquisición de inmuebles o para poder en un momento dado bajar deudas. Es lo que para eso les sirve en un momento dado este concepto de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Ok? Entonces, ahora, con todo eso que está aquí, yo tengo que ver cómo se encuentra la estructura del negocio. ¿Por qué no tengo que analizar esto? ¿Alguien tiene idea de eso? ¿O qué es?
¿Por qué tendríamos que tener esa circunstancia apremiante dentro de la organización? ¿Por qué sería? A ver, muchachos. ¿Qué va a suceder en el examen? ¿El examen le tienen miedo? ¿Más que a mis exámenes? Ahí se va. Miren, al examen tienen que llegar como si fuera cualquier examen. Como hagan de cuenta que es un examen mío. ¿Qué puede suceder en el peor de los casos? ¿Y por qué te van a castigar? Burro. En pocas palabras. No tendrían por qué castigar. ¿Mandé? ¿Qué piensa? ¿Por qué tendría que castigarte? A ver, Es que es una emoción que se convierte en nervios. ¿mandé? Es una emoción que se convierte en nervios. Ok, bueno, en el examen, a ver, en el examen va a haber una condicionante que nos pasa hasta en el trabajo, es ponernos a prueba. Ujú. Y eso tienen que pensar lo que va a suceder en cualquier momento. ¿Sí? A mí aún, con el tipo de egresado que tengo, de la experiencia que he tenido en diferentes sectores, me ponen a prueba mis jefes. Entonces, ¿de qué nos espera en un momento dado? Y créanme que había recibido llamadas de atención, porque hay algo que no les gusta. Yo les puedo decir eso. A mí me dijo hace un par de, el año pasado, como por octubre, me dijo el dueño de la empresa, si yo llevara esos resultados no tendría el crecimiento que tengo. Es lo que me votó en una auditoría. Y también en un momento te pones tenso, te pones nervioso, todo lo que ustedes están viviendo. Pero es un examen. Ahora piensen qué va a pasar en la realidad. ¿Sí? ¿Ya están estudiando ustedes por su cuenta realmente? O sea, sean honestos. He visto videos. Ajá. O sea, hay que ser muy honestos conmigo mismo. Pero de Google De intenciones, pues no está lleno de paraíso, dice un poco. Si ustedes no toman la rienda realmente de lo que va a suceder en un mes, pues el resultado no va a ser que ustedes quieren. Ajá. Entonces tienen que ponerse ya de veras, se lo dije la clase pasada. El examen es prácticamente en un mes. ¿Qué van a hacer? Tienen que pensar en eso. ¿Ok? Es frustrante, ¿eh? Que no pases. Y no le hagas este examen que viene, cualquier examen. Te sientes hasta incómodo, te sientes mal. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Me van a regañar? ¿No me van a regañar? El hecho es que ya está la moneda ya está en el aire ahorita. Quien se está preparando no va a tener problemas. Quien todavía dice mañana. Entonces mañana a ver qué pasa, ¿no? Lo que les estoy mencionando, muchas cosas ya tendrán que tenerlas de conocimiento. Muchas cosas no es porque hayan estudiado, sino porque quedan grabadas como nos ven la clase. O porque nos gustó la clase. ¿Sí? Entonces ahí tienen que tomar en consideración esos aspectos. Como yo les dije, cuando presentan el examen no voy a estar yo, no les voy a poder ayudar. Ni voy a hablar con la maestra Marcela para decirle, maestra, hay que volverse los hacer, ¿no? No va a pasar eso. Hay que hacer, nos va a dar el dictamen, porque es un dictamen lo que te da el CNEVA. Y te va a decir, eso es lo que tienes. Y tenemos que trabajar en ese sentido. ¿Cuántos pasaron en la formación anterior, saben? Uno.
cuando yo estaba dando, porque ya estaba, llegamos al 57% de acreditación, y que es alta en la carrera de contabilidad, y más en el historial que tenemos aquí. Pero en Antizapar creo que van en el 70-80% de acreditación. Uno, muchachos. ¿Uno de cuántos? Entonces, tómenselo de veras en serio. ¿Quieren terminar realmente este paso? Ese puede ser un bache y que no me permita a mí continuar con el siguiente plan que yo tenga. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver si nos deja proyectar. No va a dejar proyectar, no sé qué problema hay con mi computadora. Que no me deja. Y no quiere, no sé qué sea acá. Y no se deja. Está. ¿Esta cuál es? Es la Es la de la escuela, ¿no? La de Mira de allá abajo, ¿verdad? Parece que... ¿Sí era la de abajo? Sí. Sí, es la de abajo. Aprendida entonces. Y si conecta usted en donde desconectó el de las piezas. Es lo que voy a hacer. Bien. Entonces, ahora vamos a entrar a la parte que corresponde a lo que son los proyectos de inversión. Ya vimos ahí que todo va a depender de un excedente. ¿Qué me van a preguntar en el examen? ¿Qué es un análisis de factibilidad? Ajá. ¿Qué otro tipo de análisis conocemos en la parte de proyectos? Análisis de factibilidad, ¿cuál otro es? ¿Qué es el que cuál otro se acuerdan? No aplica de cuantitativo. ¿Mandé? Cuantitativo y eso no. Sí, pero ¿cómo le llamaríamos a ese? Está bien, pero ¿cómo le llamaríamos? ¿Análisis de qué tipo? No sabes. Adelante. ¿Cómo le llamaríamos? ¿De riesgo? ¿Análisis qué? ¿De riesgo? ¿Por qué nervioso? ¿De riesgo o nervioso? ¿Qué tipo de análisis es? Financiero, ¿no? El análisis cuantitativo sería ¿qué? Análisis financiero. Y aparte me pedirán a mí un análisis técnico. ¿Ok? Es lo que me estarían pidiendo a mí en un momento dado para que yo pueda hacer los proyectos de inversión. ¿Ok? Bien. Un proyecto de inversión entonces me va a conllevar a mí a que tenga yo visualizado qué es lo que va a pasar en cuanto a la viabilidad propia del negocio. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es una evaluación. ¿Evaluación o evaluación? ¿Vale? Evaluar. Vamos a evaluar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que tener como contemplado? Preparación y evaluación del proyecto. Tengo que tomar decisiones. Entonces, voy a tener yo que voy a preparar. Ajá, y evaluar. ¿Qué más tengo que tener contemplado? Tomar decisiones. Tengo que contemplar qué tipo de proyectos voy a trabajar. Y aquí viene algo importante, que me van a preguntar cierto tipo de indicadores. ¿Qué tipo de indicadores me van a preguntar?
La TIR. Ajá. ¿Cuál otro conocemos? ROI. El ROI lo preguntan en el examen. ¿Cómo se calcula un ROI? El ROI, vamos a ver que es una simplificación del modelo DuPont. Ajá. Si han escuchado del ROI, tienen que haber escuchado sobre el modelo DuPont. Ajá. ¿Cómo se calcula el ROI? ¿Cómo se calcula el ROI? Creo que era algo de ventas menos ¿no? Los ingresos. Por ahí va. El ROI yo creo que es como Es otro indicador del ROI. Es el retorno de la inversión. ROI es la utilidad entre la inversión. Y eso me lo van a preguntar en el examen. Y bien, ya me lo han dicho varios de sus compañeros. Ese me lo van a preguntar. Ahora, ¿qué otra cosa necesito? Estas son las corridas financieras. Ajá. ¿Qué más me podrían preguntar? ¿Qué otra cosa me pueden preguntar? El payback. Viene en el examen. Payback. ¿Cómo se escribe? Me acuerdo, no me digan. Creo que es payback, algo así. Ajá. Me lo van a preguntar. ¿Qué otra cosa me van a preguntar? El EBITDA. Ajá. El EBITDA también lo preguntan. Ajá. ¿Qué dónde sacó el EBITDA? ¿De dónde sale? Ah, el de antes de impuestos, ¿no? Utilidad antes de impuestos. Y antes de impuestos me lo van a preguntar. Viene el estado de resultados. Ajá. ¿Y eso para qué? Solamente indicadores de qué tipo? Financiero. Para ver si el proyecto es rentable o no es rentable. Ajá. Y para esto debe haber un plan del proyecto. Ustedes llevaron una materia que tiene que ver con el PMI. Ajá. ¿Y se acuerdan de la materia? No, ya no está. No, ya no está, ya la di. Ajá. Cuando dedicas a Israel. Terminaba, era de 7 a 9 y luego con él me iba de 11 a 1. Ajá. Entonces no le han quitado el plan. Porque ese día no llevé mi No los ejercicios ni. Nada más estaba jugando en la clase. Ya cambió eso. Era entonces la clase. Bien, entonces vamos a ver nosotros que para poder hacer un proyecto, yo tengo que contemplar que existen cierto tipo de factores que van a presionar la generación de un proyecto. ¿Qué factores pueden aquí? Bueno, yo tengo lo que corresponde. ¿Voy a borrar esto? ¿Sí? Ok, voy a borrar. Lo que voy a hacer ahorita es un modelo que se maneja en Europa. Ajá, y que me hace la explicación más entendible de lo que pasa con un proyecto y la toma de decisión. Lo primero que tengo que hacer es un estudio de entorno. ¿Qué representa esto? Lo que está alrededor propio del negocio en marcha. ¿Es como el de mercado? No. El de mercado, ¿qué es lo que va a estudiar? El mercado, la parte que va a consumir. Al consumidor. Ese entorno va más allá, porque aquí tienes que ver que es un riesgo. ¿Cuántos tipos de riesgo conocemos? ¿verdad? Pero
Pero ¿cuáles son los representativos? Bueno, actualmente nosotros tenemos riesgos de tipo político y lo están viviendo ahorita. Ajá. ¿Qué otro tipo de riesgo existe? Social. Está bien el financiero, pero es más que nada económico. Ajá. Estamos hablando aquí de macroeconomía, si quieren ver. ¿Por qué político? Espero que no se enojen los que les gusta el señor que está en Palacio Nacional. Pero ese señor ha llevado a un punto de desestabilizar la economía nacional, tan solo con las últimas declaraciones que hubo en contra de España. Creo que ya nos hundió un poquito más por el nivel de ingreso que tenemos en cuanto a la inversión española, y ya se están levantando los ánimos en Europa. Eso es una mala política. Ajá. Social. En la semana, ¿cuántos periodistas han asesinado? Ajá. Bueno, estas situaciones son riesgos que yo tengo que medir. Por ejemplo, si yo tengo la idea, porque es un boom lo del aguacate mexicano a nivel internacional, y quiero poner sembradíos de aguacate, y yo sé que Michoacán es una de las mejores tierras para poder hacer. ¿Pudiese yo hacer un proyecto de inversión ahí? No se puede. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de qué tipo? Social y político. Estas variables yo las tengo que considerar. Ahora, ¿qué otras variables tengo que considerar? El tipo de riesgo que dijo su compañera, el económico. Ahorita en el económico, si lo desglosáramos nosotros, hay una depresión sobre la moneda a nivel mundial. Y en este caso, ¿cuál es? El dólar. Tienen que ver ustedes un efecto de lo que se está jugando a nivel internacional, de lo que llaman la geopolítica. El caso de Rusia y Ucrania no es causal, lo están forzando. ¿Por qué? Porque una forma de incentivar una economía es a través de ¿qué? De la industria militar. Eso pasó también cuando fue la invasión de Irak a Kuwait. Fue eso porque entraron los iraquíes y que porque eran los intereses petroleros y se suscitó la guerra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se levantó Estados Unidos nuevamente con su economía. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Estados Unidos no está bien económicamente, ni nunca lo está, ¿no? Solamente que es apariencia. Hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que evaluar en relación a un riesgo de este tipo. Ahora, ¿qué otro tipo de riesgo existe? ¿Por qué? Entraría aquí, ¿no? Porque son efectos financieros. ¿Un riesgo sanitario? Salud pública, que antes no se contemplaba. Yo, cuando daba esa explicación, decía, es que yo tengo que contemplar salud pública. ¿Por qué? Porque se habían presentado anteriormente pandemias, que fue la gripe aviar y la gripe porcina, que son el antecedente de la que estamos viviendo actualmente. Cuando fue la gripe aviar que sucede aquí en México, y somos nosotros el foco de donde se propaga esta pandemia, decía que salías y la gente se caía y se moría. Y también nos resguardaron, pero no fue tan agresiva como esta. Entonces tengo salud pública. Ajá. Y pueden suscitarse más. Inclusive puede haber un riesgo de educación ahorita. ¿Qué riesgo tenemos ahorita en la educación? El que se ha presentado en los últimos estudios, el rezago educativo. ¿Por qué el rezago educativo? Miren, no es lo mismo, y ustedes ya lo experimentaron, estar en casa es una cosa, hay un distractor, ajá, y hay muchos distractores que se llaman, como quieren ponerlo, el teléfono es uno. Ajá. ¿Qué pasa con el teléfono? No es el teléfono. Algo le saben. El teléfono es un factor que capta más la atención, y ustedes lo han visto, y hay muchas campañas alrededor, y en casa ustedes están más con el teléfono que en la atención
meramente de una comunicación. ¿Vale? Piensen ahora ustedes que ya son adultos y les ha costado trabajo a que enseñen un niño. El retraso o el rezago educativo en la parte de la situación cognitiva, tan solo de leer un texto. Aquí lo que ustedes deben haber hecho o haber desarrollado es ser autodidactas. Es muy difícil la educación a distancia, mucho, muy difícil. Y a ustedes fue más fácil, porque ya existía. Yo una de mis maestrías las hice en línea. Y nada más me decían, ahí está el material. Y ya estaba el material, ¿y de quién dependía? De mí, ¿no? Ahí está la plataforma, y yo pague. Ajá. Y ahí pague. Pero si yo no me ponía las pilas, pues no sacaba el grado. Y fue muy complicado, porque había cosas que yo no entendía. Así como ustedes están, hay cosas que no entienden, a mí me pasaba lo mismo. Y sobre todo, yo se los comenté en algún momento, cuando yo vi esta víbora. Eso yo lo vi algún día de mi vida, pero no me acuerdo. Y me ponía cosas así. Y me decía que con eso yo tenía que hacer matemáticas financieras. Cuando a mí me enseñaron, cuando yo en la universidad, que nada más era esto. Y ya, matemáticas financieras. Y empapa. Y cuando me presentan esto, o sea, yo quería no morirme, aventarme de la ventana, porque no me acordaba. Yo lo vi, creo que lo vi en la secundaria, en la prepa, pero en la licenciatura, yo lo vi en una materia que se llamaba Fundamentos de Matemáticas. De ahí en fuera, no lo volví a ver, pero ahora me dice que hay matemáticas aplicadas a las normas internacionales de contabilidad. Cuando me dijo la maestra Marcela, maestra, es que es mucha teoría. Digo, pues es que si les pongo esto, ¿vos van a tronar? Yo tengo que ser honesto, porque mi clase, en vez de convertirse en una clase de matemáticas aplicadas, se va a convertir en una clase de Excel. ¿Por qué? Ese tipo de cosas tenemos que evaluar. Y eso va aquí, eso es un riesgo. ¿Quiénes están anticipados a nosotros? Los europeos. Antes decían que los americanos, ahora ya no. Ahora son los europeos. Quien quiera hacer una maestría en Europa, es buena la idea, pero hay que saber a qué uno se enfrenta. Sales con mucho conocimiento, sí, pero el problema es que tienes que estudiar mucho. Y son horas. Y a veces un ejercicio, para entenderlo, te llevas hora y media para entenderlo. Entonces, nuevamente aquí, la educación se convierte en un riesgo. Y esto va a hacer presión ahora a otro tipo de análisis. ¿Qué tipo de análisis voy a tener? Ahora el análisis es un estudio sobre el sector. O sea, ya me estoy yendo de lo general a lo particular. Y ahora aquí siempre viene lo que tú mencionabas. El mercado. Porque ya estoy sectorizando. ¿Sale? Y en el mercado tengo que ver en qué posición se encuentra la empresa. Primero o segundo. ¿Qué pasa a nivel de mercado? Se ha llevado mercadotecnia. Aquí viene esta parte. Si es primero o segundo lugar, es porque está por la retención de quién? Del consumidor. Un tercero, cuarto, quinto, ya no es retención de quién? Del consumidor. El ejemplo clásico. ¿Quién es en primer lugar? Coca. Segundo, Pepsi. Y de aquí van a decirme de acuerdo a su preferencia. ¿Sí? ¿Pero por qué es? Porque hay que dar un trabajo con quién? Con el mercado. ¿Vale? Entonces, esto que está aquí hará presión acá. Ahora vean, para poder hacer un proyecto de inversión, ¿ustedes han visto que han sacado algo a ellos? Tan solo en los 2 últimos años,
¿Sacaron algo? ¿Algo innovador? ¿Por qué es? Ya está su mercado. No, porque hay una situación económica que no les va a permitir. Tan solo el consumo, ¿qué sucedió? ¿De acuerdo a los estudios que se tienen actualmente, la gente qué es lo que quiere buscar? Aspectos de salud. Por ahí va todo. Salud. Y hay un estudio que por ahí a mí me llegó para la empresa que la toma de decisiones se requiere encaminada a decisiones sobre proyectos sobre salud. ¿Qué sectores fueron los que crecieron más en medio de la pandemia? Los de salud. Salud. Ajá. Salud, perdón. Ustedes, los demás simplemente Liverpool, apenas empezó el año y lanzó su primer venta, ¿no? La semana pasada, ahorita otra vez tiene. ¿Por qué? Porque no hay movimiento de inventarios. ¿Qué tiene que hacer? Pues todo ese tipo de estudios. Ajá. Ahora, de aquí hacia abajo, ¿qué tengo? ¿Cómo se le denomina? Productos sustitutos. Ajá. O se le llaman productos genéricos. ¿Aquí qué entraría? La cola, Red Cola, Bicola no. ¿Por qué Bicola no? Porque Bicola vino a revolucionar ¿qué? La cantidad que te venden y generó una nueva segmentación del mercado. Ajá. Bicola sale de aquí y genera una nueva segmentación del mercado para un mercado de un poder adquisitivo que es mayor o menor. Menor. No sabe igual, ¿eh? Entonces no es otro sector. ¿Vale? Es otro sector, más bien otro segmento. Es un segmento que está diferente. Ellos, el capital de Bicola es colombiano y peruano. Pero, ¿cuál es el país que consume más coca? México. ¿Estados Unidos? No, México. Ay, qué Ajá, México. Y entonces, ¿sabes qué? Vamos por un 3, un 5% del mercado nacional. ¿Y cuánto se llevaron? Al final de cuentas, cuando empezaba, ahorita ya no, pero cuando empezaba, llegaron a tener entre el 25 y el 30. No supieron mantener eso, pero fueron estrategias de negocio. ¿Por qué fueron estrategias de negocio? ¿Por qué es tan barato su producto? ¿Me ven? ¿No te escucho bien? ¿Qué? Para que se venda. Pero el costo, ¿a quién le estás pegando? Ahí les va. Por la materia prima barata. La materia prima, A la mano de obra, ¿no? ¿por qué la mano de obra? Porque si tú reduces tus costos de mano de obra, te puede dar el margen. ¿Es estratégico pegarle la mano de obra? Claro. A nivel internacional se establece que no. Tú no puedes pegarle al costo. Porque si calificas costo vas a tener pérdida. Y ve todo lo que se llevó. Pero ¿por qué? ¿Por qué si yo doy ¿por qué si yo pago menos? Voy a... Porque no vas a tener lealtades. Ah, claro. Porque no vas a tener mano calificada. Eso es lo que te va a pegar. Claro. Pon aquí una tortería. ¿Pasa lo mismo en bebidas energéticas? Pasa lo mismo. Pero ¿qué pasa con el mercado chino, por ejemplo? Ah, es que esa es otra cosa. ¿Qué países? Ajá. ¿Qué países? Es un país asiático. Ok. ¿Y qué sistema tienen ellos? Ellos son ¿cómo se llama? Como Cuba. ¿Cómo se llama? Cuba es Cuba y China es China. No, pero su sistema Comunista. comunista. Es igual un país capitalista al comunismo. No. Ahí está el cabrón. Sí, no puede ser comparable, ¿verdad? Entonces, regresando a esto, estrategias. Cuando Bicola dice, voy a pegarle al margen de utilidad, que es diferente al costo, que se los van a preguntar en el examen. Primero que tienes que determinar punto de equilibrio. Ajá, ¿para qué te sirve el punto de equilibrio? Para saber cuál es el nivel óptimo, ¿no? Bueno, después del precio, tengo el precio, tengo el costo,
esto que está aquí se le llama margen. Ahí fue donde se pegaron ellos, no al costo. ¿Sale? ¿Qué estrategia tuvieron aquí? Se tiene que estudiar en un momento dado que le afectaron directamente sobre qué, sobre el margen y no sobre el costo. Ahora, como estaban ellos en situaciones de un lanzamiento de un producto, dijeron por ahí aspectos fiscales, y nosotros en la legislación podemos tener que estímulos fiscales. Pudieron haber tenido un estímulo fiscal, pero se terminan los estímulos fiscales, ¿ok? Cuando se termina el estímulo fiscal y ven la presión que hay por parte de quién, de Coca y Pepsi, porque hasta hubo el concepto de la guerra de las colas, para ver cuál era. Ay, pero ¿por dónde andan ustedes? En la guerra de las colas era para ver en qué momento podían hacer presión para que Big Cola no aguantara. Y llegó un momento en que saben que no vamos a poder. Esos dos monstruos contra nosotros que estamos empezando. Primera instancia, Coca-Cola era dueña de la forma de figura, que tiene la botella, que es un error de diseño. El color negro, el color rojo. Pero se le olvidó a Coca-Cola refrendar la titularidad de las patentes. ¿Y quién cree que la compró? Big Cola, porque se fueron a tribunales internacionales. Pero no pagaron las patentes. Por ahí ya tenían un as bajo la manga. Otro, cuando decían, ¿sabes qué? Pues vámonos de México porque no vamos a lograr nada. Pónganse a buscar dónde puede ser el agua barata y que no tenga que llevar un proceso químico que lleve a un costo. En el proceso sí lo puedes hacer, pero en los elementos del costo, no. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Encontraron que hay 5 yacimientos de agua pura en el mundo. Y 2 de ellos están en México. Y en Puebla. Hacen los convenios con el gobierno de Puebla y les dan tasa cero. ¿Por qué? Porque va a haber infraestructura. ¿Es un estímulo de qué tipo? Fiscal. ¿Oportunidad o no oportunidad? Estos decían, hasta que ya no pudieron ellos bajar el precio, pero ¿qué dice Nicola? Haz lo que quieras. Mi costo es de este tamaño, tu costo es de este tamaño. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estudiar? El sector. Y ahora sí, teniendo yo la evaluación del sector, me voy a la parte de qué? Interna. ¿Y la parte interna dónde va a estar visualizada? A través del estado financiero. ¿Hago presión desde aquí o no? Sí. Desde aquí si yo me doy cuenta cómo está el entorno, el sector, y luego veo el resultado financiero, me voy a percatar que las decisiones que yo tome tienen que ver de dónde, desde aquí. Si alguien consideró este punto como efecto importante para poder hacer estrategias de negocio en los 2 últimos años, ¿qué pasó con él? Creció. Quien no consideró estos factores, seguramente desapareció. Es cruel en un momento dado, ¿eh? ¿Por qué? Porque a lo mejor vendieron pruebas de PCR, a lo mejor vendieron pruebas de antígenos, a lo mejor vendieron ¿qué? No, nada. Si vendieron cuestiones que eran para la protección, se hicieron de dinero. Simplemente los cubrebocas, el gel, todo ese tipo de cosas hicieron que hubiera ingresos. Pero ¿qué pasó en otros lugares? No sucedió eso. Otros tuvieron que dejar su sector de negocio. Otros se aferraron, y por aferrarse, ¿qué sucedió? Cortos periodos de negocio en marcha. Yo considero todo esto, ¿por qué? Porque me están pidiendo a mí que tenga que visualizar algunos aspectos como es, miren, los cambios tecnológicos, los cambios en las políticas, la parte de relaciones internacionales, la parte de la estabilidad de la naturaleza, los entornos institucionales y la normatividad legal. Vayan, solo quería explicarles mejor desde ese punto de vista esto, para que después se entendieran lo que está dicho. Este es un libro completo. Yo sé que los que están en casa no lo ven, no lo puedo proyectar, no sé por qué, pero lo van a tener. Es todo el libro de proyectos de inversión.
Ujú. Este libro ya viene condensado. Ya nada más es para que lo lean y entiendan qué viene para el examen. De hecho, es una de las bibliografías que se manejan en el examen. ¿Ok? Quiero ver paralelo. Ajá. Viene muy sintetizado lo que viene siendo toma de decisiones, por ejemplo, asociadas al proyecto. Y va a decir que la toma de decisiones existe en un riesgo, con lo cual necesitamos de varios mecanismos de operación de ayuda para analizar los riesgos. ¿Qué es un riesgo? ¿Quién me puede decir qué es un riesgo? ¿Quién tiene un riesgo? ¿Es un riesgo venir aquí? Sí. En la incertidumbre, ¿no? Es una incertidumbre. Y la incertidumbre, si yo la traduzco en términos estadísticos, ¿qué es? Una probabilidad. No, Una probabilidad. es una probabilidad. Échenle agua porque ahorita está saliendo uno aquí. Es una probabilidad. Ajá. ¿Sí? Acuérdense, la incertidumbre, ¿qué es? Es una probabilidad que me puede llevar a tener un hecho positivo o negativo. Eso es el concepto de lo que yo tengo que tener, es un riesgo. Ahora, ¿qué sucede en el ámbito de los negocios? Que queremos ver que el riesgo es algo negativo, pero no. Porque ahí puede haber riesgo cero, ¿no? Que si no haces nada. O un riesgo que en un momento dado pones todos los recursos y que puede ser muy alto el nivel de recuperación. Entonces yo necesito los mecanismos que a mí me ayuden precisamente a minimizar los efectos del riesgo. Para eso somos nosotros. ¿Cómo le haríamos aquí? Bueno, para minimizar una incidencia, pues precisamente tengo que hacer toda esta evaluación. ¿Sí? No, yo trabajo, estamos ahorita en una inversión muy alta por una ampliación, porque nos fue bien el año pasado y porque tenemos nosotros en un momento dado necesidades de crecimiento. Yo por eso no voy a regresar a las oficinas, porque nos sacaron a todos los administrativos. ¿Para qué? Para hacer la ampliación. Ajá. Jugaron muchos aspectos, entre ellos la inflación. La inflación debe controlar. ¿Cómo controlaría yo la inflación en la empresa? Comprarlo oportunamente. ¿Generas especulación? ¿Cómo especulación? ¿Qué es especulación? Es un término económico. Si tú te anticipas a algo, ¿qué es lo que puede suceder? Que puede que suceda o que no Que suceda. pueda que no se mueva. Claro. Por eso es que generas especulación. Porque ¿qué? Lo acaparas. Y generas una incertidumbre, ¿dónde? En el medio. Ajá. ¿Qué hacemos las empresas? Crear nuestra propia canasta básica. Pero no nada más la canasta básica para determinar el índice nacional de precios al consumidor, sino que también las empresas tienen que generar sus propios índices internos. Eso es materia de economía. Ahora, ¿cuál es el índice de referencia real que yo tendría que tomar? ¿El índice nacional de precios al consumidor? El mercado, ¿no? Bueno, el ¿Cuál sector. sería el mercado? Si su empresa a lo mejor es farmacéutica, toda la parte farmacéutica. Está bien, pero ¿cómo se le llama a ese? ¿Está bien lo que me estás diciendo? Es correcto, es por sector. Pero ¿cómo le llamamos? ¿Y quién lo publica? Es lo que se conoce como el simple. Sí, pero ¿qué índice es? El índice nacional de precios al consumidor es la canasta básica y no es un índice de referencia empresarial, ¿o sí? No. Existe el índice nacional de precios al productor y es por sector. ¿Eso puede venir en el examen? Sí. ¿Cuál fue? Índice nacional de precios al productor. ¿Por qué puede venir? Porque está sectorizado. ¿Dónde quiero ver realmente el efecto inflacionario? En el índice nacional de precios del productor.
Porque el otro, ¿qué es lo que mueve? Jitomates, cebollas, limones, papas, tortillas. Y en el otro, ¿qué es lo que se mueve? Materias primas, insumos. Es lo que se ve. ¿Eso es a lo que se refiere al principio por canasta básica de la empresa? Sí, exactamente. Ahora, fíjense en algo importante. Conocemos todos el B10, ¿verdad? ¿Qué es B10? Que pues ya saben que lo van a preguntar, ¿verdad? ¿Qué es B10? El boletín de... ¿Andrés? Ahí viene algo del repomo, y el viernes, ¿no? Efecto de inflación. Es el efecto. A ver, De inflación. ¿el efecto? De inflación. ¿El efecto? Inflacionario. Ahorita que lo encuentro. ¡Saca la Biblia! Efecto de la inflación. Yo ya sé que es el efecto de la inflación, pero ¿qué? ¿Cómo se llama la MIF? Vete al índice para que pasa. Es que ya estoy aquí escribiendo. Efectos de la inflación. Eso le dije. B10. ¿Ah? ¿Qué marca el B10 en un momento dado? ¿Cómo va presionando la inflación Efecto de inflación. en los resultados económicos del ente o del negocio en marcha? ¿Ok? Entonces, para poder yo controlar esto, tengo que tener tácticas y tengo que tener una estrategia general de negocio, que va unada a qué? A un plan general. ¿Sí? ¿Mandé? ¿Qué pasó? No, le pregunté. Ok. Entonces, yo tengo que considerar estos aspectos para saber si entro o no entro en un proyecto, si invierto o no invierto. ¿No? Ahorita para las empresas, ¿qué sería lo más sano en un momento dado? Permanecer constante, no invertir. ¿Por qué no invertir? Porque estamos frente a un año nuevamente de incertidumbre. ¿Sí? ¿Por qué es un año de incertidumbre? Nuevamente voy aquí. Porque es un año complicado políticamente. Por la votación esta otra vez del mandato. Otra tontería. Ajá. Ajá. Perdón por su abuelito de ustedes. Solo es una idea. Hace un tiempo estuve auditando una comercializadora que ellos se dedican a importar caucho. Y justamente ellos compraron en diciembre, pero bueno, vaya, ellos conocen ya bien el sector. Ajá, entonces invirtieron y compraron un buen, porque ahorita en fecha, al cierre de la auditoría estaban muy caros porque la demanda era muy alta y no había. Sí. Entonces, por ejemplo, el tema de comprar oportunamente o mantenerte, pues va a variar mucho de que conozcas el sector, ¿no? Pero el problema es de que si se cierra otra vez todo, Sería es una especulación. especulación. Y si ya tienes información, ¿De dónde? no sé, del gobierno, ¿no? ¿Es certera? ¿De? ¿Es certera? Pues mira, entonces, bueno, No, puede la pasar. no, la pregunta es certera. No es que sí sea. Al final de cuentas, si tú adquieres de más por tu intuición, por lo que tú quieras, es un problema al que te vas a enfrentar. Pero si de la noche a la mañana te cambia la tecnología, ¿te das con todo eso? No puedo ser como personas que estaban en la crisis y ya sabían que iba a pasar lo del coronavirus. Ah, chico, ¿cómo le hacen? No, o sea, como No, ya me salió para dar mismo aquí. No, pero lo que pasó de que a una persona que compró demasiados, compró realmente demasiados cubreboca, y lo que pasa es de que el gobierno se los quitó porque según estaba haciendo algo ilegal de revenderlos. Digo, es que es especular, ¿no? Ajá. Eso. Y complementando lo que te dices, pero ya acabando el punto, por ejemplo, también ellos debían de comprar aditivos para plástico. Y ahí fue donde ellos perdieron. Porque ahorita está muy económico y ellos compraron en diciembre muy caro. Entonces, Nuevamente te lleva a especular. Ajá. Un proyecto es una incertidumbre. ¿Por qué es una incertidumbre? Porque se basa en una estimación. Es lo que tenemos que visualizar. Estamos frente a estimaciones.
Ajá. Y pega el Y que rendimiento. nos basamos en estados financieros proyectados. El proyectado en un momento dado puede cumplirse o no cumplirse, y que va correlacionado con un presupuesto. ¿Vale? Entonces, cuando yo hago proyectos de inversión, tengo que entender que puedo ganar o puedo perder. Esa es la realidad, no hay otra. ¿Sí? José Espinosa Iglesias, que fue el primer dueño de Banamex, uno de los primeros dueños, decía que un inversionista tiene que tener 5 cuentas. Una para el gasto corriente, ¿vale? Otra para inversiones, otra para su diversión, otra por alguna cosa fortuita y una que nadie supiera. Que ni la tocara. Pero él sabía que había que meterle a cada una de las cuentas porque eran para su vida diaria. Ajá. Y cuando en un momento dado se le agotaban las otras, tal vez hay una reserva. Eso es pensar financieramente. Ahora sí, el abogado le entraste. Y te iba a decir en el cubrebocas negro, pero no. Le iba a decir lo del riesgo, pero usted dijo que podía haber riesgo malo y riesgo bueno. Sí. En este caso, una industria farmacéutica que al inicio de pandemia no sabía si iba a durar un mes, 2 meses, un año, como ahorita, pudo haber comprado, como por ejemplo, como digo, una cantidad mayor de cubrebocas y gracias a ese riesgo que tomó, pues pudo obtener un ingreso mucho mayor y pudo crear hasta un emprendimiento de cubrebocas. Pudo haber cambiado el giro, porque ya no es farmacéutico. Ya es un souvenir. Pero no se pregunta, si eres un político, ¿no? Que trabaja en la política y sabe que, no sé, en poco tiempo se va a hacer una ley para tal cosa. A eso se le llama Ilegalidad. antiético. Eso es antiético. Pero está bien, no tiene Nosotros, por profesión, Sí, no sé. debemos de cumplir con Código algo que de se llama ética, ¿no? Código de Ética Profesional. Ujú. Y no podemos abusar de la información que llega a nuestras manos. Pues no te dieron contrato de... Eso es sancionado por la ley. Hasta pueden quitar la licencia, ¿no? Por dar esa información. ¿Saben? Miren, lo que dice su compañero, ¿Y va si por es la esposa? no importa, se llama, ¿cómo se llama eso? Ay, pero no trabajo en derecho. No, pero no viene el código, lo debiste No lo haber. leí. Pues ahí te va, el examen viene. Es que no. Se llama eso, Que sí es su silencio. esposa la que le da la información. Se le llama conflicto de intereses y está sancionado por la ley y está sancionado por el Código de Ética Profesional y podemos perder la cédula profesional. Ajá. Pero no entendí por qué, no escuché, perdón. Porque su compañero dice que sí puede tener información, por ejemplo, que trabajara en el Senado de la República y supiera que van a proponer una ley que va a entrar en vigor y él sabiendo esa información se adelanta a hacer un negocio en base a lo que ya tiene de información. Estamos hablando de que está cometiendo un delito. ¿Sí? Y es que si me lo da mi esposa, se llama conflicto de intereses. Eso, No, y aparte de la confidencialidad. ¿Sí? Eso es sancionado por la autoridad y eso es sancionado profesionalmente. Eso fue muy bueno tu ejemplo. Porque aunque lo esté viviendo, es muy bueno el ejemplo, porque eso me lo van a preguntar en el examen y vienen casos de ese tipo. De hecho, nosotros aquí en la universidad tenemos que tomar un curso cada año de código de ética. Y ese tipo de cosas nosotros no las podemos hacer, porque es un conflicto de intereses. ¿Vale? Bien, entonces, los proyectos de inversión conllevan muchos aspectos, ¿verdad? Muchas situaciones que yo tengo que resolver en el tiempo. ¿Para qué? Para que yo pueda, en un momento dado, tomar una decisión y una acción. Entonces, la evaluación de proyectos requiere un gran número de antecedentes e información que se requieren ¿para qué? Para minimizar ese efecto de riesgos, y el análisis lo vamos a conocer como evaluación de proyectos. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ahora, la tipología del proyecto. Según el objetivo o finalidad del estudio. ¿Qué es lo que tengo que medir? La rentabilidad.
¿De dónde me voy a apoyar para la rentabilidad? Ahí va. Nuevamente, normas de información financiera. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa tengo yo? Los estados pro forma. ¿Qué es un estado pro forma? Proyecciones a futuro. Es una proyección a futuro. Las proyecciones a futuro pueden hacerse sobre qué bases. ¿Mandé? ¿Sobre qué? Las históricas, ok, bien. Entonces puede ser sobre bases históricas. Si es sobre base histórica, ¿qué postulado básico estaría yo aplicando? De la consistencia. Consistencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy evaluando periodo a periodo. ¿Vale? ¿Qué otro puedo hacer? ¿Qué otro tipo de base para hacer mi plataforma puede ser? Por crecimiento, que sería por tendencia. Ajá, por tendencia. ¿Cuál otro? El presupuestado, pero el presupuestado ¿qué es? ¿Qué es un presupuesto? Una proyección. Cuidado. La proyección es se va a concluir. El presupuesto es un plan, ¿no? Es un plan para un periodo determinado y que le debe dar cumplimiento y se hace a través de el presupuesto efectuado. Sacas la variación y te va a decir si realmente cumpliste o no cumpliste, tendrás que justificar eso. ¿Vale? Bien. Ahora, tengo por tendencia histórico. ¿Cuál otro? Por temporalidad. Uno muy arriesgado por inflación. ¿Por qué es arriesgado la inflación? Esa es una. Decía tu compañera volátil. ¿Cuál otro podría ser? Que no sea real. Si a ti te aumentan el sueldo en base a la inflación, va a llegar un momento que tu sueldo va a ser superior al del mercado. Y cuando sales de ese lugar, quieres buscar un puesto con la misma estructura y te vas a dar cuenta que no es lo mismo que económicamente. Te das cuenta que el mercado está por debajo y dices, ¿para qué está aquí? Primero tengo que investigar cómo está el mercado, si realmente me conviene. Pues creo que es en muchos lugares. Va subiendo conforme va pegando la inflación, pero recuerda que el factor inflacionario puede ir al alza o a la baja. Y el sueldo creo que estás haciendo, lo estás subiendo. Y el mercado, ¿qué hace? Espérate, no puede ir contra la inflación porque va de acuerdo a qué? A la oferta y a la demanda, a los niveles de especialización. Y hay una media de mercado. Entonces, este es muy arriesgado. Porque si ustedes hacen una proyección en ese sentido, va a ir siempre aquí a la alza, a la alza, a la alza, a la alza, a la alza. Si lo hago por temporalidad, ¿qué es lo que sucede? Observen lo siguiente. Más que se ajusta, se nivela. Miren. Si yo saco un gráfico de ingreso, depende del sector, ¿no? Obviamente que ahorita con el comportamiento por pandemia, seguramente cambió esto. Industria juguetera. ¿Es temporada alta o temporada baja ahorita? Industria juguetera. Alta. ¿Por qué? Porque en abril vas a vender. Ah, Yo ya no quiero juguete. pero estamos en febrero. Sí, pero aquí está amargado, mi compadre. ¿Por qué es alta? En enero no hay venta. Ya terminaron de producir. Ajá. Pero ¿qué tiene que pasar? Ellos saben que tienen su venta ¿dónde? En abril, pero esos son ¿qué? Los comercializadores. Ellos tienen que tener una demanda alta hasta mayo. En abril, ¿qué es lo que pasa? Baja. Luego, ¿qué tienen que empezar a hacer? La planeación ¿para qué? Para diciembre. Pero ellos tienen que haber entregado el producto antes de diciembre. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Si ustedes observan los centros comerciales o las tiendas de servicio, autoservicio como es Walmart,
Desde octubre ya están los juguetes arriba. ¿Por qué? Porque ya hubo una distribución. Entonces estamos hablando que la industria juguetera, más o menos hasta septiembre, es cuando es su temporalidad más alta. Ajá. Esos son comportamientos de consumo. Entonces, vean cómo en un momento dado, si yo hago ese análisis, me puedo dar cuenta hasta cuánto es la capacidad de planta que debo de yo ocupar. Ajá. Si yo hago ese análisis dentro de la empresa, también voy a dar cuenta que no es necesario que yo tenga la capacidad 100% ocupada por trabajadores. ¿Ustedes creen que será lo mismo tener una plantilla al 100% aquí que aquí? No. Ahí es el gasto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo tener bien analizado? Las temporalidades para saber cómo va a estar mi gasto. Lo mismo en que en la compra de insumos. Todo eso lo tengo que analizar. Quienes están en la industria saben y escuchan. Es que noviembre y diciembre son altos y es cuando nosotros compramos más insumos. ¿Y qué pasa en enero, febrero y marzo? Bajan. Ahí es donde tú dices, entonces, ¿sabes qué? Yo tengo que tener permanentemente dentro de la industria o de la empresa el 40% nada más de ocupación. El resto del 60% se va a ocupar en otros meses. Y entonces voy a tener plazas eventuales. A muchos no les gusta eso porque estamos hablando que son variables, ¿verdad? Y hay que entrarlas al seguro social. Pero si yo en un momento soy planificador, ¿qué es lo que tendría que analizar? Esto. Eso de analizar es una tarea más específica que podemos tener como contadores. Muchos no le quieren entrar al concepto que están mencionando aquí. ¿Por qué? Porque somos muy técnicos y hay que dejar esa parte. ¿Qué es lo que va a hacer el examen? Pues precisamente visualizar eso. ¿Hasta dónde tú puedes llegar en un análisis financiero? En un análisis contable. ¿Ustedes creen que en el examen le interesa a alguien si sabes cargar o abogar? Le interesa que te está evaluando que sepas responder frente al cargo y al abono, que es diferente. Así que vayan con esa idea, rompan el paradigma que nosotros les hemos dejado en la escuela. Nosotros, ¿qué les hemos dicho? Cargar y abonar, ¿cierto o no? Y les encantan las hojas tabuladas. Les encantan las tesis del mayor. Ahorita tienen que aprender a razonar lo que les estoy mencionando. Si ustedes me comprenden lo que les estoy diciendo, el examen va a ser lo más sencillo. Ajá. Hay gente, miren muchachos, experiencia. Así ahorita, como les digo, quiero hablar con él. Ajá. He tenido alumnos que no han estudiado. Ajá. Y han pasado el examen. ¿Por qué? Pues, ¿qué pierdo? Me decían. ¿Qué pierden? Sí, un alumno mío, de las primeras veces que yo di clases aquí en Unitec, iba a entregar calificaciones y aquí me pusieron un San Judas Tadeo y unas veladoras. ¿Verdad? Y entró de rodillas. ¿Verdad? Y entró de rodillas. Y le daba yo contabilidad internacional, que esa materia ya no está, ahora es finanzas internacionales y contabilidad internacional. Y yo llegué a dar finanzas internacionales separado y conta internacional separado. Pero bueno, a lo que voy. Si ustedes tienen plena confianza del conocimiento que tienen, va a ser fácil ese examen. ¿Verdad? No vayan, es que no lo entiendo, es que no voy a pasar. El examen tiene mucha lógica. Bueno, entonces, regresando a esto, ¿qué pasó? Cuando es temporada de Navidad o de... temporada de Navidad o de Halloween, ahí como aplica. Bueno, eso es mercadotecnia. Por efecto de consumo y de cuestión de movilizar al mercado, yo anticipo ahora en septiembre, ya ves que en septiembre ves el stand de fiestas patrias, luego dices Octubre, Chihuahua, luego, y a los 15 días, diciembre, lógico, está barato. Y ahí vas y compras, y llega diciembre y estás esperando que pongan las cosas, o en noviembre, pero ya no. ¿Por qué lo haces? Porque estás trabajando en el psique del individuo. Compra, dice ahí, 399 días, así que es una angustia.
Porque 399. Mira, 399. Y vas y tengo que comprarlo. Y te pones con una ansiedad. 399 es como cuando van por su cerveza y están así babeando, de que está escarchada y todo, y hace calor, ¿no? Que no paguen. 399.99. No te regresan el cambio. Pues tú llegas emocionado porque ¿cuánto valió? 399.99, estrategia comercial. Y cuando haces la reflexión, y tú estás pensando que es el rango de qué? De los 300 a los 400. a los 400. Y tú ahorita te dices una grosería después, ¿no? Porque ¿dónde estuvo la oferta? No hay oferta. Pero son estrategias comerciales. Pero no haces una planeación así por temporada o algo así. ¿Mandé? ¿No haces una planeación así por temporada? Sí, también se hace una planeación, obviamente. Pero ¿qué es lo que estás haciendo? Adelantando. Y ya estás acostumbrado ahorita. Pero ahora cuando veas eso, que ya se anticiparon, estamos viendo en enero ya cuestiones de febrero. Y vas a ver que en marzo va a empezar lo del 10 de mayo. ¿Por qué es? Para adelantar, porque no hay dinero. Pero ahora ya se va a hacer costumbre. Ajá. ¿Hay un riesgo aquí? Sí. ¿Qué riesgo hay? ¿Qué riesgo existe? Pues que se dañe el artículo, quizá. O El riesgo es para ti, pero para la empresa, que no se venda. ¿Sabe? O sea, están apostando ¿a qué? Al comportamiento propio del consumo. ¿Ok? Ahora entonces, medimos la rentabilidad. ¿Ok? Les van a preguntar corridas financieras. ¿Sabe? Las corridas financieras vienen en el examen. En este caso, corridas financieras pueden ser sobre lo que vimos en la práctica, ¿se acuerdan? Ya ni se acuerdan, hace tantos años que fue de la práctica que ya no se acuerdan. Fue el año pasado. Mi profe no lo vio. Sí. La corrida financiera, recuerden que la habíamos visto en la parte de inversiones permanentes y solamente era el cálculo del interés simple o del interés compuesto. En este caso, les pueden preguntar a ustedes sobre un préstamo y sobre un año de gracia, por ejemplo. ¿Han escuchado lo que es año de gracia? Y perdona nada. ¿Alguien te va a perdonar dinero? Bueno, que ese lapso no cobra Pero intereses. un lapso de un año de no pagues ¿qué? Intereses. Intereses. Pero la corrida sigue pagando, ¿sigues pagando qué? Pues el Capital. capital. Puede haber un ejercicio de ese tipo. Ok. Entonces, eso se los explico el próximo Sábado. sábado. ¿Quieren clase el sábado? Pero aquí. No. Los veremos en línea, ¿eh? Te conectas. A ver, ¿quieren clase el sábado? El miércoles. No, el miércoles no. No. El sábado también. ¿Mandé? Yo puedo mañana nada más. A las 9. ¿Mandé? Pero va a ser en línea esa clase, ¿no? ¿Qué? Lo del sábado. Pues ¿La de mañana? Si quieren clase, mañana se las doy a las 9. A las 9 de la mañana. ¿Sí o sí? ¿La voy a grabar? Sí, la voy a grabar. ¿Ok? 9:30 para que no se sientan tan agredidos. Puedan desmañanarse, desvelarse bien. 9:30 y les explico lo que son las corridas. No, profe, no pueden. ¿Lo ves grabado? ¿Lo ves grabando? Es lo mismo, nada más sigue los pasos. Bien, entonces, mido rentabilidad. Ahora, tengo que medir ¿qué? La capacidad propia del proyecto. ¿Por qué tengo que medir la capacidad del proyecto? Porque tengo que conocer si realmente va a ser rentable o no va a ser rentable. Y eso va a ser a qué base de proyecciones. ¿Vale? Recuerden que estamos estimando. Ahora bien, ¿qué tiene que ver en un área comercial en ese sentido? Bueno, si tú vas a hacer una ampliación, si vas a hacer un lanzamiento, tienes también que ir revisando a quién, a tus clientes.
Porque no quieras tú, el día que vayas a aperturar tu ampliación, y con esto tus nuevos productos, o vas a lanzar nuevos productos, quieres que ese día ya tengas venta, si no hiciste una labor que anticipada. Eso es como los conciertos, te van avisando con meses de anticipación, ¿no? Ajá, y no alcanzas boletos, ¿no? ¿Por qué no alcanzas boletos? Porque te quedaste dormido. La especulación ahí entró o no. Y ahora hay que comprar el boleto más caro para el cantante que canta feo. No, a ver, no. Pero Paquita la del barrio vive aquí en Guerrero, la puedes ver, ¿verdad? Si vas a ver a Paquita la del barrio vive aquí en Guerrero, ahí la vas a ver sin problema. Bien, entonces, ¿por qué necesito conocer la capacidad del proyecto? Pues para visualizar, obviamente, no solamente el ingreso que pueda tener, sino también los gastos que voy a tener relacionados con el propio proyecto. Ajá. Un proyecto en un momento dado, como les dije, tiene que tener un plan. Ese plan es para qué? Para poder irlo llevando a cabo. Hay una cosa importante en la proyección. Se puede disparar lo que se tiene estimado. ¿Y por qué se puede proyectar? Por efectos como la inflación, por ejemplo. O la otra que tenemos problemas con la logística internacional, que no llegue el producto, ¿no? Y tenga atrasos. Entonces, por eso tenemos que tener en un proyecto una holgura. ¿Qué es una holgura? Holgura. Habla del tiempo. Tiempo estimado. A ver, ¿tiempo estimado? Tiempo amplio, tiempo largo. Una prórroga, ¿no? Como el tiempo. Sí tiene que ver con el tiempo. Por si no llega. Por si no llega. Haz de cuenta que es el colchón. ¿Ah? Y la holgura, ya sé que no vieron ustedes investigación de operación, es una materia que se ve para las áreas del negocio. ¿Ah? Cuando tengan ustedes la necesidad de determinar holguras, rutas críticas, PER, árboles de decisión, se estudia básicamente El proceso, no, el proceso tú ves el PER. Ah, sí, Ajá. cierto. En el proceso ves el PER. Pero si tú quieres determinar algunas rutas críticas, tienes que estudiar a través de lo que se les conoce como investigación de operaciones. La investigación de operaciones es básica para tanto administradores como para contadores. Y me va a servir a mí para que en un proyecto de inversión precisamente determine yo los tiempos. Para eso está la gráfica legal. Todo lo tengo que llevar a qué? A gráfica legal. ¿Ok? Ahora, yo tengo que conocer también ahora su finalidad, si es un nuevo negocio o es una ampliación propia del negocio. ¿Verdad? Y con ello, obviamente, el objetivo que se persigue. Ahora, dentro de esto yo tengo que tener bien contemplado, si es por un alzamiento nuevo, si es para una modernización, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la finalidad de tener una nueva estructura? ¿Verdad? Tener una nueva máquina, ¿para qué la quieres? ¿Sale? Yo necesito saber ese tipo de situaciones. La vas a ver, ¿verdad? La presentación. Sí, les voy a dar el libro. Ah, dale. Ajá. El libro lo van a tener. El punto es que sepan manejarlo. ¿Sí? Ese es el punto. Yo les dije al principio de que empezamos con el cuatrimestre, información hay mucha. El punto es que yo sepa manejar esa información, que sepa yo buscar, que sepa yo colocar, por ejemplo, el control B y que me dé a mí lo que yo estoy buscando y no me desespere. En la red hay mucha información que es basura. Si luego quiero ver lo primero, pues no voy a arrojar Wikipedia, o el Rincón del Vago, o Tareas Fáciles, esas páginas. Ajá. ¿No? Ah, qué bueno. Pero si no sabes manejar correctamente la información, te va a llevar a un punto en donde no es lo que estamos buscando. Yo les dije, a mí me llegó la guía resuelta y dice principios de contabilidad generalmente aceptados y no dice ni. ¿Qué te van a preguntar aquí? Principios o ni. Principios yo los estudié. Ajá. Eso ya no se ocupa. ¿Y qué va a pasar? Tú compras la guía y te vas con la pinta de que eso es lo que te van a preguntar.
Porque tienes un problema, desconoces que los principios son los postulados básicos antiguos. Ajá. ¿Por qué? Porque así queremos venir también nosotros. Pero yo ya les había dicho eso, ese principio son postulados básicos. Dime en qué punto de la carrera estudiaste tú principios de contabilidad, en ningún momento. ¿Ok? El libro se los voy a subir, si me lo permite, si no, les mando una liga para que lo puedan descargar. ¿Ok? Ahora, la evaluación de proyectos va a estar basada en una estimación de costos y beneficios. En el examen tiene lo que es costos-beneficio, que es un costo de oportunidad, que es un costo hundido. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Más o menos. ¿Qué es un costo de oportunidad? Lo que me generaría si no me dinero para... ¿Es la idea? Un ejemplo, así como me compro una laptop, pero ese dinero me podría servir Para completar para tu concierto. No, porque no se puede. En el costo de oportunidad es hacer exactamente. ¿Ah? ¿Qué pasa si es A o qué pasa si es B? Ahora, el costo hundido. ¿Qué es el costo hundido? También se le conoce como costos ocultos. Son aquellos que no son identificados en la empresa, pero que de alguna manera inciden en el resultado financiero. Un ejemplo. Ahí les va. Compró la computadora, pero la compró por la emoción que valía 7,999. Ajá. Y como era de moda la compró, pero no la ocupa. Es como la tablet. Muchos tienen computadora, tablet, teléfono y Alexa, ¿no? ¿Y para qué ocuparse la tablet? Para jugar. ¿Y el teléfono? También. No tiene utilidad. Y dejas de utilizar uno de ellos. Y se te olvida porque ya compraste otra basura, ¿no? Como ya no lo ocupaste, está ahí sin ocupar, es un costo hundido. El efecto fiscal y financiero es el que te va a costar a ti el costo de financiamiento, el valor en libros multiplicado por la tasa impositiva del ISR. ¿Piden las empresas o no piden las empresas? ¿Pediste tú o no pediste? Eso te lo van a preguntar en el examen. Es un costo hundido. ¿Y el costo de oportunidad aquí cuál sería? Con esa misma tabla que ya no Es pensamos. que pude haber comprado algo que sí me servía para la empresa. No, ahorita el costo de oportunidad ¿cuál sería? Vender. ¿Por qué lo vas a vender? No vas a recuperar el valor. Ajá, pero por lo menos haces una recuperación, ya sea por debajo del costo o por encima del costo. Y ya tienes ahí un beneficio. ¿Qué pasa con las empresas? En las empresas hay luego maquinaria que ya no se ocupó porque en un momento dado dicen, es que era del abuelo. Las empresas familiares. Y se queda ahí, pero ya son fierros, pero ocupan un espacio. Si tú calculas el valor del espacio, en predio, ¿cuánto es? En renta, ¿cuánto es? En plusvalía, ¿cuánto es? ¿Sabes? Si tú agarras y sabes que vamos a vender los fierros viejos del abuelo, no creo que se vaya a morir otra vez. Y los arreglas. Se lo digo porque esto pasa en mi familia. ¿Qué va a pasar con esos fierros viejos? Pues a lo mejor son de un metal que está caro. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con él? Lo vendiste y obtuviste ¿qué? Un beneficio de dinero. El espacio que se convierte, pues a lo mejor pones oficinas, o a lo mejor amplías la propia planta. Ese es tu costo de oportunidad. Ajá. Pero si tú lo ves desde un punto de vista económico, ahí tienes un 34% que se está perdiendo. ¿Sobre qué? Sobre ese valor. Y ahí tienes las pérdidas ocultas. ¿Ok? Pasen una hoja con su nombre y nos vemos mañana entonces 9:30. ¿Sale? En casa, muchachos, ¿hay alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok, bien. Entonces, mañana nos vemos 9:30 quien pueda, ¿vale? Por favor, los que están en casa, coloquen su nombre y número de cuenta para pasar asistencia.
tenemos clases el otro martes, ¿cierto? El examen es el próximo viernes. ¿Esta semana fue de planificación de proyecto o cómo se llama? ¿O cuál es el título? Esta semana Ajá. es parte, hicimos finanzas y la parte de proyecto. ¿Finanzas y proyectos? Sí, o sea, realmente es recordarles que es un proyecto. El martes, a ver, silencio. El examen, su base es de 100 preguntas. Ah, la base. El banco es de 20 preguntas, pero en el banco es de 100 preguntas. Y van a ser 20 preguntas para cada uno de ustedes. ¿Qué representa? Que por lo menos hay 5 exámenes distintos. ¿Ok? ¿Qué viene en el examen? Ejercicios y obviamente teoría. Y ya saben cómo vienen los exámenes. ¿Ah? ¿Complicados? No son complicados, es cuestión de lectura meramente. Y que realmente miran el tiempo. ¿Por qué 20 preguntas? Para que en 2 horas, o 100 minutos más bien, ustedes puedan responder en esos 100 minutos. ¿Ok? Vale, entonces, nos vemos el próximo martes aquí en el salón. Y si hay alguna pregunta, ya saben, el camino es preguntarme. ¿Ok? Hoy lo que hicimos fue básicamente recordar lo que son los proyectos, que se desenvuelven ustedes. Ya les dije cuáles son los mecanismos por los cuales se tienen que evaluar. Si hay alguna pregunta en relación a qué es lo que tengo que evaluar, me la hacen. ¿Ok? Hay que sacar nuestros apuntes, hay que revisar. Y yo de la manera de que si no puedes subir a Blackboard porque es un libro completo prácticamente, les hagan una liga a través de alguna otra forma, para que yo les diga, de aquí descargan y ya tengan ese libro. La ventaja es que no es un libro completo, es los capítulos con los puntos más importantes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pues damos por terminar la clase del día de hoy y nos vemos mañana a las 9:30. Los que no puedan entrar a la clase, véanla. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto se la resuelve. ¿Ok? Bien. Entonces, nos vemos la próxima clase. Hasta parece misa, ¿verdad? Sí.